El salto cuántico, cómo transformar tu realidad desde la conciencia. Audiolibros Despierta. Bienvenidos. Hoy iniciaremos un viaje profundo hacia uno de los conceptos más fascinantes del desarrollo espiritual moderno, el salto cuántico. Tal vez has escuchado hablar de él en libros, conferencias o videos. Quizás te han dicho que puedes cambiar tu realidad en un instante, manifestar una nueva vida o trasladarte a una versión superior de ti mismo. Pero, ¿qué significa realmente dar un salto cuántico? ¿Es una metáfora? ¿Es una ley espiritual? ¿Es una realidad científica? ¿O es una combinación de todas ellas? Durante las próximas horas exploraremos este misterio desde diferentes perspectivas: la conciencia, la energía, la mente subconsciente, la manifestación, la física cuántica, la espiritualidad y la transformación personal. Porque más allá de las palabras, el salto cuántico representa algo que todos hemos experimentado alguna vez. Ese instante en el que una idea cambia toda nuestra vida. Ese momento en el que despertamos y comprendemos algo que antes parecía invisible. Ese segundo en el que dejamos atrás una identidad y comenzamos a vivir desde otra completamente diferente. La mayoría de las personas creen que el cambio ocurre lentamente. Piensan que la transformación es una línea recta. Un paso tras otro. Un esfuerzo constante. Una lucha permanente. Pero la naturaleza nos muestra otra cosa. Las semillas permanecen ocultas durante mucho tiempo antes de romper la tierra. El agua permanece líquida hasta que, de repente, se convierte en vapor. La oruga vive durante semanas arrastrándose antes de transformarse en mariposa. La transformación más profunda no siempre ocurre de manera gradual. A veces sucede de forma repentina. Como si una fuerza invisible reorganizara toda la realidad desde dentro. Eso es lo que muchas tradiciones espirituales han llamado despertar. Y lo que hoy muchas personas conocen como salto cuántico. Sin embargo, existe una confusión importante. Muchas personas creen que un salto cuántico consiste en obtener cosas. Más dinero. Más éxito. Más reconocimiento. Más posesiones. Pero el verdadero salto cuántico no ocurre fuera de ti. Ocurre dentro. No consiste en cambiar las circunstancias. Consiste en cambiar al observador. Porque la realidad que experimentas está profundamente influenciada por la identidad desde la que observas el mundo. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una la interpreta como una tragedia. La otra como una oportunidad. Una se siente víctima. La otra se siente creadora. La diferencia no está en la realidad. La diferencia está en la conciencia. Y aquí encontramos una de las ideas más importantes de este audiolibro. Tu realidad externa es, en gran medida, una proyección de tu estado interno. No ves el mundo como es. Lo ves como eres. Tus creencias actúan como filtros. Tus emociones funcionan como lentes. Tus expectativas moldean la experiencia. Tu identidad determina lo que consideras posible. Por eso muchas personas intentan cambiar su vida sin cambiar su conciencia. Y terminan repitiendo los mismos patrones. Cambian de trabajo. Pero encuentran los mismos conflictos. Cambian de pareja. Pero repiten las mismas heridas. Cambian de ciudad. Pero llevan consigo los mismos miedos. La razón es simple. La realidad externa puede modificarse temporalmente. Pero mientras la identidad permanezca igual, la experiencia tenderá a recrearse. El salto cuántico comienza cuando comprendes esto. Cuando dejas de intentar modificar únicamente las circunstancias. Y comienzas a transformar la conciencia que las genera. Imagina por un momento que toda tu vida ha sido construida sobre una serie de creencias invisibles. Creencias sobre quién eres. Sobre lo que mereces. Sobre lo que puedes lograr. Sobre el amor. Sobre el dinero. Sobre el éxito. Sobre la felicidad.
Ahora imagina que muchas de esas creencias ni siquiera son tuyas. Las heredaste. Las aprendiste. Las absorbiste. Las aceptaste sin cuestionarlas. Y desde entonces han estado creando tu experiencia. La mayoría de las personas nunca examina estas estructuras internas. Simplemente vive dentro de ellas. Como un pez que no sabe que está nadando en agua. Pero llega un momento en el que algo sucede. Un libro. Una conversación. Una crisis. Una pérdida. Una experiencia espiritual. Y de repente comienzas a observar aquello que antes dabas por hecho. Ese instante marca el inicio del despertar. Porque la conciencia empieza a separarse de los programas automáticos. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos. No eres tus emociones. No eres tus historias. No eres tus condicionamientos. Eres la conciencia que puede observarlos. Y cuando descubres esto, algo extraordinario ocurre. Recuperas tu poder. Durante años has creído que eras el personaje. Pero ahora comienzas a reconocer que también eres el observador. Y desde esa posición surge la posibilidad del verdadero cambio. La transformación profunda no consiste en luchar contra la oscuridad. Consiste en encender la luz de la conciencia. Cuando observas un patrón inconsciente, ese patrón comienza a perder fuerza. Cuando reconoces una creencia limitante, deja de controlar tu vida desde las sombras. Cuando ves claramente una ilusión, ya no puedes volver a creer completamente en ella. Por eso el conocimiento tiene poder. Pero no cualquier conocimiento. El conocimiento vivido. La comprensión experimentada. La sabiduría que transforma tu percepción. Esa sabiduría es el puente hacia el salto cuántico. Porque cada vez que tu percepción cambia, tu realidad comienza a reorganizarse. Primero internamente. Luego externamente. La pregunta es: ¿qué versión de ti está observando tu vida en este momento? ¿La versión que vive desde el miedo? ¿O la que vive desde la confianza? ¿La que se siente limitada? ¿O la que reconoce su potencial? ¿La que espera que las circunstancias cambien? ¿O la que comprende que el cambio comienza dentro? Estas preguntas son importantes porque la identidad funciona como un imán. Atrae experiencias compatibles con aquello que crees ser. Si te identificas como alguien incapaz, buscarás pruebas de incapacidad. Si te identificas como alguien desafortunado, notarás principalmente los problemas. Si te identificas como alguien poderoso, comenzarás a percibir oportunidades. No porque el mundo cambie instantáneamente, sino porque tu percepción cambia. Y la percepción determina la experiencia. A medida que avancemos en este viaje descubrirás que el salto cuántico no es magia. Es una reorganización profunda de la conciencia. Es el momento en el que abandonas una versión antigua de ti mismo y comienzas a encarnar una nueva. Y aunque pueda parecer repentino, suele estar precedido por un proceso interno invisible. Como la semilla que trabaja en silencio bajo la tierra. Como la mariposa que se forma dentro del capullo. Como el amanecer que aparece después de una larga noche. Todo gran cambio comienza en lo invisible. Y precisamente allí inicia nuestro viaje. Porque el salto cuántico más importante no consiste en cambiar tu realidad. Consiste en descubrir quién eres realmente más allá de ella. El poder del observador y la creación de realidades. Ahora que hemos comprendido que el verdadero salto cuántico comienza en la conciencia, debemos explorar una pregunta fundamental. ¿Quién está observando tu vida? Puede parecer una pregunta sencilla. Sin embargo, es una de las más profundas que un ser humano puede hacerse. La mayoría de las personas vive identificada completamente con sus pensamientos. Si aparece un pensamiento de miedo, creen que son ese miedo. Si aparece una emoción de tristeza, creen que son esa tristeza. Si surge una duda, creen que son esa duda. Pero observa algo interesante.
Si puedes ver un pensamiento, entonces no eres el pensamiento. Si puedes observar una emoción, entonces no eres la emoción. Si puedes notar una creencia, entonces tampoco eres la creencia. Existe algo en ti que observa. Algo silencioso. Algo consciente. Algo que permanece incluso cuando todo cambia. Las tradiciones espirituales le han dado muchos nombres. Presencia. Conciencia. Ser. Observador. Testigo. Pero más allá del nombre, todos apuntan hacia la misma experiencia. La experiencia de reconocer que existe una dimensión de ti que no está limitada por las historias de la mente. Y aquí es donde comienza una verdadera revolución interior. Porque cuando descubres al observador, dejas de ser prisionero del personaje. Imagina que toda tu vida has estado viendo una película. Durante años te identificaste con el protagonista. Sufrías cuando sufría. Temías cuando temía. Llorabas cuando lloraba. Pero un día recuerdas que estás sentado en una sala de cine. La película continúa. Las escenas siguen apareciendo. Sin embargo, algo ha cambiado. Ahora sabes que no eres la pantalla. No eres la historia. No eres el personaje. Eres la conciencia que observa. Esta comprensión transforma completamente la experiencia humana. Porque la mayoría de los conflictos nacen de una identificación absoluta con el personaje. El personaje necesita aprobación. El personaje teme al rechazo. El personaje lucha por demostrar su valor. El personaje compite. Se compara. Se preocupa. Se defiende. Pero el observador simplemente contempla. No porque sea indiferente, sino porque comprende algo que el personaje ha olvidado. Que su verdadera naturaleza nunca estuvo en peligro. Cuando una persona descubre esta dimensión interior, comienza a liberarse de muchos condicionamientos. No de manera instantánea, pero sí progresiva. Empieza a notar cómo la mente genera pensamientos automáticos. Observa cómo aparecen viejas emociones. Reconoce patrones repetitivos. Y poco a poco deja de reaccionar de forma inconsciente. Esto es crucial para el salto cuántico. Porque mientras reaccionas automáticamente, sigues reproduciendo la misma realidad. La misma energía crea los mismos resultados. La misma identidad genera experiencias similares. Pero cuando observas conscientemente, surge una posibilidad nueva. La posibilidad de elegir. Y en ese espacio aparece el poder creador. Durante siglos, grandes maestros espirituales enseñaron que la realidad es mucho más flexible de lo que parece. No afirmaban que el mundo físico fuera una ilusión en el sentido de que no existe. Lo que señalaban era que nuestra experiencia de la realidad está profundamente influenciada por la conciencia. Dos personas pueden presenciar exactamente el mismo acontecimiento. Sin embargo, vivir experiencias completamente diferentes. Una encuentra crecimiento. La otra encuentra sufrimiento. Una descubre oportunidades. La otra ve obstáculos. Una despierta. La otra permanece dormida. El acontecimiento es el mismo. La conciencia es diferente. Y esa diferencia cambia todo. Por eso el observador es tan importante. Porque la calidad de tu atención determina la calidad de tu experiencia. Aquello que observas crece en tu percepción. Aquello que alimentas con energía se fortalece. Aquello en lo que enfocas tu conciencia comienza a ocupar más espacio en tu realidad. Piensa en una persona que constantemente busca problemas. Su mente está entrenada para detectarlos. Donde otros ven posibilidades, ella ve amenazas. Donde otros encuentran soluciones, ella encuentra dificultades. No porque el universo la castigue, sino porque su percepción está condicionada para buscar evidencias que confirmen sus creencias. Ahora imagina a alguien que ha entrenado su atención de otra manera.
No ignora los desafíos. No niega las dificultades. Pero también es capaz de reconocer oportunidades. Aprendizajes. Posibilidades. Recursos. Esta persona vive en el mismo mundo. Sin embargo, experimenta una realidad completamente diferente. Aquí encontramos una de las claves más poderosas del salto cuántico. Tu atención es energía. Y donde colocas tu energía, colocas tu poder. La sociedad moderna compite constantemente por tu atención. Noticias. Redes sociales. Publicidad. Conflictos. Escándalos. Distracciones. Cada una intenta capturar una parte de tu conciencia. Porque quien controla tu atención influye en tu experiencia de la realidad. Por eso despertar implica recuperar el dominio sobre tu atención. Elegir conscientemente qué pensamientos alimentar. Qué emociones fortalecer. Qué historias seguir creyendo. Qué significado otorgar a los acontecimientos. Cuando recuperas este poder, algo extraordinario sucede. Comienzas a convertirte en el autor consciente de tu experiencia. No porque controles todo lo que ocurre. Eso sería imposible. Sino porque eliges cómo relacionarte con lo que ocurre. Y esa elección cambia radicalmente tu vida. El observador consciente comprende que la realidad externa no siempre está bajo su control. Pero sí puede gobernar su estado interno. Y cuando el estado interno cambia, la experiencia externa empieza a reorganizarse. Quizá no inmediatamente. Quizá no de la forma esperada. Pero inevitablemente. Porque toda transformación visible es precedida por una transformación invisible. La historia está llena de ejemplos. Personas que cambiaron el mundo comenzaron cambiando su visión interior. Grandes inventos nacieron primero como ideas. Grandes movimientos surgieron primero como convicciones. Grandes transformaciones comenzaron como cambios de percepción. Todo lo que existe en el mundo material fue primero una posibilidad en la conciencia de alguien. Por eso el salto cuántico no consiste únicamente en modificar circunstancias. Consiste en expandir tu percepción hasta reconocer posibilidades que antes parecían imposibles. Cuando tu conciencia se expande, tu realidad potencial también se expande. Lo que antes parecía inaccesible comienza a volverse imaginable. Lo que parecía lejano empieza a acercarse. Lo que parecía imposible comienza a convertirse en una opción. Y cuando algo se vuelve posible en tu mente, se abre la puerta para que eventualmente se manifieste en tu experiencia. Sin embargo, existe un obstáculo importante. El miedo. Porque cada vez que intentas evolucionar, una parte de ti busca regresar a lo conocido. Aunque lo conocido sea doloroso. La mente prefiere la familiaridad a la incertidumbre. Prefiere una prisión conocida a una libertad desconocida. Por eso muchas personas sabotean sus propios procesos de transformación. Cuando están cerca de cambiar, aparece el miedo. Cuando están cerca de avanzar, surge la duda. Cuando están cerca de expandirse, emerge la resistencia. No porque estén haciendo algo mal, sino porque el antiguo programa intenta sobrevivir. El ego teme desaparecer. La vieja identidad teme perder el control. Pero el salto cuántico exige precisamente eso. La disposición a abandonar una versión limitada de ti mismo. No puedes convertirte en alguien nuevo mientras sigues aferrándote completamente a quien fuiste. Toda transformación requiere una pequeña muerte simbólica. La muerte de viejas creencias. La muerte de antiguas limitaciones. La muerte de identidades obsoletas. Y aunque este proceso puede resultar incómodo, también es profundamente liberador. Porque detrás de cada identidad limitada existe una versión más amplia de tu verdadero potencial. Una versión que espera ser reconocida. Una versión que ya existe como posibilidad. Una versión que está lista para manifestarse. El observador consciente aprende a escuchar esa posibilidad.
Aprende a confiar en ella. Aprende a caminar hacia ella incluso cuando aún no puede verla completamente. Y ese acto de confianza es uno de los primeros pasos hacia el verdadero salto cuántico. Porque toda nueva realidad comienza como una visión invisible. Como una intuición. Como una sensación. Como una llamada interior. Y quienes aprenden a escuchar esa llamada descubren que la vida siempre ha estado intentando guiarlos hacia una expansión mayor. La mente subconsciente y los programas invisibles que crean tu realidad. Si el observador es el creador consciente de la experiencia, entonces la mente subconsciente es el motor silencioso que sostiene gran parte de esa experiencia. La mayoría de las personas cree que toma decisiones de manera consciente. Piensa que controla sus pensamientos. Que dirige sus acciones. Que elige libremente cada respuesta. Sin embargo, numerosos estudios sobre comportamiento humano han mostrado que una gran parte de nuestras acciones diarias surge de hábitos, patrones y programas automáticos. Es decir, gran parte de nuestra vida funciona en piloto automático. Y aquí aparece una verdad que puede cambiarlo todo. No experimentas la realidad únicamente desde lo que piensas conscientemente. La experimentas principalmente desde aquello que has programado profundamente en tu subconsciente. El subconsciente es como un inmenso archivo. Un depósito de experiencias. Creencias. Recuerdos. Interpretaciones. Emociones. Condicionamientos. Todo lo que has vivido desde tu nacimiento ha dejado huellas en ese territorio invisible. Cada palabra escuchada. Cada experiencia emocional intensa. Cada mensaje recibido sobre quién eres. Cada conclusión que sacaste acerca del mundo. Todo quedó registrado. Y aunque no siempre seas consciente de ello, esos registros continúan influyendo en tu vida. Imagina un enorme iceberg flotando sobre el océano. La parte visible representa tu mente consciente. Tus pensamientos actuales. Tus decisiones inmediatas. Tus razonamientos. Pero debajo de la superficie existe una masa gigantesca. Oculta. Silenciosa. Poderosa. Esa masa representa el subconsciente. Y es precisamente esa parte invisible la que dirige gran parte del rumbo de tu existencia. Por eso muchas personas desean cambiar, pero encuentran dificultades para lograrlo. Quieren prosperar. Pero mantienen creencias profundas sobre la escasez. Quieren relaciones saludables. Pero llevan heridas antiguas relacionadas con el amor. Quieren sentirse valiosas. Pero crecieron escuchando mensajes que debilitaron su autoestima. La mente consciente desea una cosa. El subconsciente sostiene otra. Y cuando ambos están en conflicto, generalmente el subconsciente tiene más fuerza. No porque sea más inteligente, sino porque opera constantemente. 24 horas al día. 7 días a la semana. Mientras duermes. Mientras trabajas. Mientras conversas. Mientras conduces. El programa sigue funcionando. Por eso el salto cuántico exige algo más que pensamientos positivos. Exige una transformación profunda de los programas internos. No basta con repetir afirmaciones si las creencias fundamentales permanecen intactas. No basta con desear abundancia si el subconsciente continúa asociado al miedo. No basta con buscar amor si internamente sigues creyendo que no lo mereces. La verdadera transformación ocurre cuando los programas invisibles comienzan a modificarse. Y para lograrlo, primero deben hacerse visibles. La conciencia debe iluminar aquello que estaba oculto. Debe observar aquello que operaba desde las sombras. Debe cuestionar aquello que parecía una verdad absoluta. Piensa en algunas creencias que tal vez has escuchado desde la infancia. La vida es difícil. El dinero cuesta demasiado esfuerzo. No confíes en nadie. Debes sacrificarte para ser valioso. No eres suficiente. Los sueños no se cumplen.
Quizás algunas de estas frases fueron repetidas tantas veces que terminaron pareciendo reales. Pero una creencia no es necesariamente una verdad. Es simplemente una idea aceptada como cierta. Y lo extraordinario es que las creencias pueden cambiar. Sin embargo, para transformarlas primero debes reconocerlas. Porque no puedes modificar aquello que no ves. Uno de los ejercicios más poderosos consiste en observar los resultados actuales de tu vida. Tus relaciones. Tus finanzas. Tu salud. Tu nivel de bienestar. Tus hábitos. Tus emociones predominantes. Todo ello funciona como un espejo. Un reflejo de programas internos que están operando. No se trata de culparte. Ni de juzgarte. Ni de pensar que has hecho algo mal. Se trata de observar con honestidad. Con curiosidad. Con apertura. Porque cada resultado contiene información valiosa. Cada experiencia muestra una parte del programa que está funcionando detrás de escena. Y cuando comienzas a observar estos patrones, descubres algo sorprendente. Muchas de las limitaciones que parecían externas tienen raíces internas. Tal vez durante años pensaste que el problema era el mundo. Las circunstancias. La suerte. Los demás. Pero poco a poco empiezas a reconocer que existe una dimensión interna participando activamente en la creación de tu experiencia. Este descubrimiento puede resultar incómodo al principio. Porque implica asumir responsabilidad. Pero también es profundamente liberador. Porque aquello que ha sido aprendido puede desaprenderse. Aquello que ha sido programado puede reprogramarse. Aquello que ha sido condicionado puede transformarse. Y ahí aparece una nueva posibilidad. La posibilidad de convertirte en el arquitecto consciente de tu mente. Cuando eras niño, gran parte de la programación ocurrió sin tu participación consciente. Simplemente absorbías información. Ahora es diferente. Ahora puedes elegir. Puedes examinar tus creencias. Puedes cuestionarlas. Puedes reemplazarlas. Puedes construir nuevas estructuras mentales alineadas con la realidad que deseas experimentar. Pero hay algo importante que debes comprender. El subconsciente aprende principalmente a través de la repetición y la emoción. No cambia únicamente mediante argumentos lógicos. Por eso muchas personas entienden intelectualmente ciertos conceptos, pero siguen actuando igual. La comprensión mental es solo el comienzo. La transformación ocurre cuando una nueva idea se experimenta repetidamente hasta convertirse en una nueva verdad interna. Por ejemplo, puedes leer 100 libros sobre confianza. Pero si continúas repitiendo conductas basadas en el miedo, el antiguo programa seguirá activo. En cambio, cada vez que actúas desde una nueva identidad, fortaleces una nueva red interna. Cada vez que eliges valentía en lugar de miedo. Amor en lugar de resentimiento. Abundancia en lugar de escasez. Presencia en lugar de automatismo. Estás reescribiendo el programa. Lentamente. Profundamente. Duraderamente. Aquí es donde muchas personas abandonan. Porque esperan resultados inmediatos. Quieren que décadas de condicionamiento desaparezcan en unos pocos días. Pero la naturaleza nos enseña paciencia. El bambú pasa años desarrollando raíces invisibles antes de crecer rápidamente. La semilla trabaja silenciosamente antes de emerger. La transformación auténtica suele comenzar en lo invisible. Y cuando finalmente se manifiesta, parece repentina. Ese es uno de los secretos del salto cuántico. Desde afuera parece instantáneo. Pero internamente ha sido preparado durante mucho tiempo. Cada nueva elección. Cada nueva percepción. Cada nueva comprensión. Va acumulando energía. Hasta que llega un momento en el que todo se reorganiza. Y entonces ocurre el salto. La persona ya no piensa igual. Ya no siente igual.
Ya no actúa igual. Ya no observa la realidad desde la misma identidad. Y debido a que la identidad cambió, la experiencia también comienza a cambiar. No porque el universo haya decidido favorecerla de repente, sino porque ahora está vibrando desde una frecuencia diferente de conciencia. Una frecuencia capaz de percibir oportunidades que antes ignoraba. De tomar decisiones que antes evitaba. De atraer experiencias coherentes con su nueva forma de ser. Por eso el verdadero trabajo nunca consiste únicamente en cambiar el mundo exterior. Consiste en transformar el mundo interior. Porque toda realidad visible nace primero en lo invisible. Y el subconsciente es uno de los terrenos más importantes donde esa creación comienza. Cuando aprendes a trabajar conscientemente con él, descubres que tu mente puede convertirse en una poderosa aliada. Ya no en una prisión construida por viejos programas, sino en una herramienta para manifestar una versión más elevada de tu existencia. Y precisamente ahí comienza la siguiente etapa de nuestro viaje. Comprender cómo la energía, las emociones y la vibración influyen en la realidad que experimentamos cada día. La frecuencia emocional y el campo energético de la creación. Después de comprender el papel del observador y la influencia del subconsciente, llegamos a un elemento esencial en todo proceso de transformación, las emociones. Muchas personas han sido educadas para creer que las emociones son simples reacciones pasajeras. Algo que aparece y desaparece. Algo que debe controlarse o evitarse. Sin embargo, las emociones son mucho más que eso. Son mensajes. Son indicadores. Son señales que revelan el estado interno desde el cual estamos viviendo. Cada emoción contiene información. Cada emoción nos habla de la relación que mantenemos con nosotros mismos, con los demás y con la vida. Pero existe algo aún más profundo. Las emociones también influyen en la energía que emitimos constantemente. Aunque no siempre podamos verla, nuestra vida interior genera un campo de influencia. Nuestros pensamientos producen actividad. Nuestras emociones amplifican esa actividad. Y juntos crean una determinada forma de experimentar la realidad. Por eso dos personas pueden tener exactamente los mismos recursos y obtener resultados completamente distintos. La diferencia muchas veces no está en las circunstancias. Está en el estado emocional desde el cual actúan. Piensa por un momento en una persona que vive atrapada en el miedo. El miedo condiciona sus decisiones. La hace dudar. La hace posponer. La hace desconfiar. La hace imaginar escenarios negativos. Poco a poco, sus acciones comienzan a reflejar ese estado interno. Ahora imagina a otra persona que vive desde la confianza. No porque ignore los desafíos. No porque niegue las dificultades. Sino porque ha desarrollado una relación diferente con ellas. Esa confianza influye en sus elecciones. La impulsa a actuar. La ayuda a perseverar. Le permite mantener claridad en medio de la incertidumbre. Y como resultado, genera experiencias diferentes. Las emociones funcionan como filtros a través de los cuales interpretamos el mundo. Cuando estamos dominados por la frustración, vemos obstáculos. Cuando estamos dominados por la gratitud, percibimos oportunidades. Cuando vivimos en resentimiento, encontramos razones para seguir resentidos. Cuando vivimos en amor, descubrimos nuevas razones para amar. No porque el universo cambie cada minuto, sino porque nuestra percepción cambia. Y la percepción moldea la experiencia. Por eso muchas tradiciones espirituales han enseñado la importancia de elevar el estado interior. No como una obligación. No como una forma de negar el dolor. Sino como una práctica consciente de alineación. Porque una emoción sostenida durante mucho tiempo termina convirtiéndose en una forma de vivir. Y una forma de vivir termina convirtiéndose en una realidad. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida actuando únicamente sobre las circunstancias. Cambian de trabajo. Cambian de pareja.
Cambian de ciudad. Cambian de rutina. Pero si el estado emocional permanece igual, muchas veces terminan recreando experiencias similares. La razón es sencilla. Siguen observando el mundo desde la misma frecuencia emocional. El mismo programa interno continúa interpretando la realidad. Por eso el salto cuántico requiere algo más profundo que un cambio externo. Requiere una transformación emocional. Requiere aprender a habitar estados internos más elevados. No significa sentirse feliz todo el tiempo. Eso sería imposible. Significa desarrollar la capacidad de regresar conscientemente a estados que favorecen la expansión. Estados como la gratitud, la paz, la confianza, la compasión, la esperanza, la inspiración, la presencia. Estas emociones tienen una característica especial. Abren posibilidades. Expanden la percepción. Permiten observar caminos que antes parecían invisibles. En cambio, emociones como el miedo constante, la culpa crónica o el resentimiento sostenido tienden a contraer la percepción. Reducen las posibilidades. Limitan la creatividad. Debilitan la capacidad de respuesta. Esto no significa que debamos rechazar las emociones difíciles. También tienen una función importante. El miedo puede alertarnos. La tristeza puede ayudarnos a procesar pérdidas. La ira puede mostrarnos límites que necesitan ser respetados. Todas las emociones tienen un propósito. El problema aparece cuando quedamos atrapados en ellas. Cuando una emoción temporal se convierte en una identidad permanente. Cuando dejamos de experimentar la emoción y comenzamos a vivir dentro de ella. Muchas personas no están sintiendo miedo. Están siendo miedo. No están experimentando escasez. Están identificadas con la escasez. No están atravesando una dificultad. Se han convertido en la historia de esa dificultad. Y aquí aparece una de las claves más importantes de este audiolibro. No eres tus emociones. Las emociones pasan. Tú permaneces. Las emociones cambian. La conciencia observa. Las emociones aparecen como olas. Pero existe una profundidad dentro de ti que permanece intacta. Cuando descubres esta verdad, algo extraordinario sucede. Dejas de luchar contra cada emoción. Comienzas a escucharla. A comprenderla. A integrarla. Y luego permites que siga su camino. La emoción deja de gobernar tu vida. Se convierte en una mensajera. En una maestra. En una fuente de información. Pero no en tu identidad. Y cuando esto ocurre, recuperas una enorme cantidad de energía. Energía que antes utilizabas para resistir. Para preocuparte. Para reaccionar automáticamente. Ahora esa energía queda disponible para crear. Para imaginar. Para construir. Para evolucionar. Es precisamente aquí donde muchas personas comienzan a experimentar cambios sorprendentes. No porque estén intentando controlar el universo, sino porque han aprendido a gobernar su mundo interior. Han comprendido que la realidad externa responde de manera diferente cuando la conciencia cambia. Han descubierto que la transformación comienza por dentro. Y que las emociones son uno de los puentes más importantes entre la mente y la experiencia. Por eso resulta tan valioso desarrollar prácticas que eleven el estado interno. La meditación. La contemplación. La oración. La respiración consciente. La gratitud. El silencio. El servicio. La conexión con la naturaleza. Estas prácticas no son simples actividades. Son herramientas para recordar quién eres más allá del ruido mental. Son formas de regresar al centro. De recuperar coherencia. De fortalecer la conexión con tu esencia.
Y cuanto más tiempo permaneces en estados de coherencia emocional, más natural se vuelve tu transformación. Ya no necesitas forzar el cambio. Comienzas a permitirlo. Ya no luchas constantemente contra la realidad. Aprendes a colaborar con ella. Ya no reaccionas desde viejos programas. Respondes desde una conciencia más amplia. Y poco a poco descubres algo maravilloso. La vida parece comenzar a fluir de otra manera. No porque desaparezcan todos los desafíos, sino porque tú ya no eres la misma persona que los enfrenta. Tu energía cambia. Tu percepción cambia. Tus decisiones cambian. Y como consecuencia, tu experiencia también empieza a cambiar. Este es uno de los fundamentos del salto cuántico. La transformación de la frecuencia emocional que sostiene tu identidad. Porque cuando la identidad cambia, las posibilidades cambian. Y cuando las posibilidades cambian, una nueva realidad comienza a emerger. Pero existe un elemento todavía más poderoso que las emociones. Un elemento capaz de reorganizar completamente la dirección de una vida. Ese elemento es la imaginación consciente. La capacidad de visualizar una realidad diferente antes de que exista físicamente. Y precisamente allí nos dirigiremos ahora. Porque toda creación extraordinaria comienza primero como una visión invisible en la mente de alguien. La imaginación creadora y el poder de visualizar tu nueva realidad. Si las emociones representan el combustible de la transformación, la imaginación representa el mapa. Es la facultad que permite al ser humano contemplar una realidad antes de verla manifestada. Todo aquello que existe a nuestro alrededor fue, en algún momento, una idea en la mente de alguien. Cada edificio. Cada invento. Cada obra de arte. Cada descubrimiento. Cada avance de la humanidad. Primero existió como una imagen invisible. Como una posibilidad. Como una visión. Y solo después tomó forma en el mundo físico. Sin embargo, muchas personas subestiman el poder de la imaginación. La consideran una fantasía infantil. Una actividad sin importancia. Algo reservado para artistas o soñadores. Pero la imaginación es una de las capacidades más extraordinarias que posee la conciencia humana. Porque permite trascender las limitaciones del presente. Permite contemplar aquello que aún no existe. Permite construir internamente una realidad antes de experimentarla externamente. Y aquí encontramos uno de los secretos más importantes del salto cuántico. No puedes convertirte en aquello que eres incapaz de imaginar. La mente necesita una referencia. Una dirección. Una visión. Algo hacia lo cual avanzar. Por eso las grandes transformaciones suelen comenzar con una imagen interior. Una visión de una vida diferente. Una intuición de un potencial mayor. Una sensación de que existe algo más allá de las circunstancias actuales. Esa visión se convierte en una especie de llamada. Un mensaje silencioso que emerge desde lo profundo del ser. Al principio puede parecer débil. Incluso irreal. Pero cuanto más atención le prestas, más fuerza adquiere. Y poco a poco comienza a influir en tus decisiones. En tus hábitos. En tus elecciones. En tu identidad. La imaginación consciente funciona de manera muy diferente a la fantasía escapista. La fantasía busca huir del presente. La imaginación creadora busca transformar el presente. La fantasía distrae. La imaginación inspira. La fantasía evita la acción. La imaginación la impulsa. Por eso resulta tan importante aprender a utilizar esta facultad correctamente. No se trata simplemente de visualizar riquezas, éxitos o logros. Se trata de visualizar la versión de ti capaz de sostener esas experiencias. Porque el verdadero salto cuántico no consiste en obtener algo. Consiste en convertirte en alguien. Muchas personas imaginan resultados. Pero pocas imaginan identidades.
Visualizan la meta, pero no la transformación necesaria para alcanzarla. Sueñan con una vida diferente, pero continúan pensando, sintiendo y actuando desde la misma versión de sí mismas. Y ahí aparece una contradicción. Porque una nueva realidad requiere una nueva identidad. Imagina por un momento que deseas experimentar abundancia. La pregunta no es únicamente cuánto dinero quieres. La pregunta es, ¿quién necesitas convertirte para sostener esa abundancia? ¿Qué creencias debe tener esa versión de ti? ¿Qué hábitos practica? ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo administra su energía? ¿Cómo responde a los desafíos? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se relaciona con el mundo? Estas preguntas son mucho más poderosas que cualquier simple deseo. Porque dirigen la atención hacia la transformación interna. Y toda transformación externa auténtica nace de allí. Cuando utilizas la imaginación de esta manera, comienzas a entrenar tu mente para reconocer nuevas posibilidades. Empiezas a familiarizarte con una realidad diferente. La conviertes en algo conocido. Y lo conocido deja de parecer imposible. Este proceso es fundamental. Porque gran parte de la resistencia al cambio surge de la sensación de extrañeza. La mente teme aquello que considera desconocido. Pero cuando visualizas repetidamente una nueva realidad, comienzas a reducir esa sensación. Tu sistema interno empieza a aceptarla, a integrarla, a reconocerla como posible. Poco a poco se convierte en parte de tu identidad emergente. Y aquí ocurre algo fascinante. Tu comportamiento comienza a cambiar. No porque te obligues. No porque luches. Sino porque la nueva visión está reorganizando tu percepción. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. Comienzas a actuar de maneras diferentes. Tomas decisiones nuevas. Exploras caminos distintos. Y como resultado, la realidad empieza a responder de formas inesperadas. Desde afuera puede parecer suerte, coincidencia, casualidad. Pero muchas veces es simplemente el resultado natural de una conciencia expandida. Porque cuando cambias tu forma de ver, cambias tu forma de actuar. Y cuando cambias tu forma de actuar, cambian los resultados que produces. Por eso la imaginación no es una herramienta para escapar del mundo. Es una herramienta para transformarlo. Es un puente entre lo que eres hoy y lo que puedes llegar a ser. Sin embargo, existe un desafío importante. La mayoría de las personas utiliza su imaginación en dirección opuesta. Imagina constantemente problemas, catástrofes, fracasos, rechazos, pérdidas, escenarios negativos. Sin darse cuenta, emplean el poder creador de la mente para reforzar aquello que temen. La preocupación es, en esencia, imaginación dirigida hacia el miedo. Visualización negativa repetitiva. Y cuanto más se practica, más real parece aquello que se teme. Por eso resulta tan importante tomar conciencia de las imágenes mentales que alimentamos diariamente. Cada pensamiento repetido fortalece una dirección. Cada imagen sostenida deja una huella. Cada escenario contemplado influye en la experiencia emocional. La pregunta es: ¿hacia dónde estás dirigiendo tu imaginación? ¿Hacia la expansión o hacia la limitación? ¿Hacia la posibilidad o hacia el miedo? ¿Hacia la creación o hacia la preocupación? La respuesta a estas preguntas revela mucho sobre la realidad que estás construyendo internamente. Y recuerda, toda realidad externa es precedida por una realidad interna. Todo cambio visible comienza siendo invisible. Toda manifestación empieza como una posibilidad en la conciencia. Los grandes visionarios de la historia comprendieron esto. Vieron aquello que otros no podían ver. Creyeron en posibilidades que parecían absurdas. Persistieron cuando todavía no existían evidencias externas. Y precisamente por eso lograron transformar su realidad.
No porque fueran especiales, sino porque aprendieron a sostener una visión más allá de las circunstancias presentes. Esa capacidad está disponible para todos. También para ti. Porque la imaginación es un regalo natural de la conciencia humana. Una herramienta extraordinaria para diseñar el futuro desde el presente. Una facultad capaz de ayudarte a trascender viejas limitaciones. Y una de las puertas más importantes hacia el verdadero salto cuántico. Pero para que la visión se convierta en realidad, necesita algo más. Algo que muchas personas olvidan. La acción. Porque imaginar sin actuar produce frustración. Visualizar sin avanzar genera estancamiento. Soñar sin moverse crea distancia entre el deseo y la experiencia. La imaginación abre la puerta. Pero la acción consciente permite cruzarla. Y precisamente de eso hablaremos en la siguiente etapa de nuestro viaje. Del poder de las decisiones. De los hábitos. Y de las pequeñas acciones capaces de producir transformaciones extraordinarias. Porque todo salto cuántico visible termina manifestándose a través de elecciones concretas en la vida cotidiana. Las decisiones que cambian destinos y el poder de la acción consciente. Hasta ahora hemos explorado el observador, el subconsciente, las emociones y la imaginación creadora. Sin embargo, existe un punto donde todo ese conocimiento debe encontrarse con la vida real. Ese punto es la acción. Porque ninguna transformación se completa únicamente en el mundo de las ideas. La conciencia puede expandirse. La visión puede aclararse. La energía puede elevarse. Pero llega un momento en el que debes actuar. Y es precisamente aquí donde muchas personas se detienen. Sueñan con una nueva realidad. Visualizan una vida diferente. Se inspiran profundamente. Pero continúan tomando las mismas decisiones de siempre. Y si las decisiones no cambian, los resultados tampoco cambian. Por eso el verdadero salto cuántico no ocurre únicamente cuando piensas diferente. Ocurre cuando comienzas a vivir diferente. Cuando tus acciones reflejan tu nueva conciencia. Cuando tu comportamiento se alinea con la identidad que estás construyendo. La vida está formada por decisiones. Algunas parecen pequeñas. Otras parecen enormes. Pero todas tienen algo en común. Cada decisión fortalece una versión de ti mismo. Cada elección alimenta una identidad. Cada acción confirma una creencia. Por ejemplo, cuando decides actuar a pesar del miedo, fortaleces la identidad del valiente. Cuando decides aprender algo nuevo, fortaleces la identidad del estudiante. Cuando decides perseverar, fortaleces la identidad de quien no se rinde. Cuando decides cuidarte, fortaleces la identidad de alguien que se valora. La mayoría de las personas cree que primero debe convertirse en alguien para luego actuar como esa persona. Pero el proceso suele funcionar al revés. Actúas como esa persona. Y poco a poco te conviertes en ella. Las acciones repetidas construyen identidad. Y la identidad construye realidad. Imagina a alguien que desea convertirse en escritor. Puede pasar años diciendo: algún día escribiré. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta preparado. Cuando llegue la inspiración. Pero mientras no escriba, seguirá siendo únicamente una intención. Ahora imagina que esa persona comienza a escribir 10 minutos al día. No importa si el progreso parece pequeño. Lo importante es que cada día fortalece una nueva identidad. Ya no es alguien que quiere escribir. Es alguien que escribe. Y esa diferencia cambia todo. Porque el subconsciente aprende a través de la experiencia. No mediante promesas. No mediante deseos. No mediante excusas. Aprende mediante acciones repetidas. Por eso los hábitos son tan poderosos. Un hábito es una decisión automatizada. Una acción que se vuelve parte de tu naturaleza. Y los hábitos terminan definiendo gran parte de la vida.
Las personas exitosas no suelen depender exclusivamente de la motivación. Dependen de hábitos alineados con sus objetivos. Las personas conscientes no esperan sentirse inspiradas todos los días. Construyen prácticas que sostienen su crecimiento. Las personas que experimentan transformaciones profundas comprenden que la constancia tiene más poder que los impulsos momentáneos. Porque la transformación rara vez ocurre en un único instante. Aunque el salto cuántico parezca repentino desde afuera, generalmente está sostenido por cientos de decisiones invisibles. Cada pequeño acto cuenta. Cada elección importa. Cada paso construye dirección. Piensa en una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola gota parece insignificante. Pero miles de gotas pueden transformar la piedra. La fuerza no siempre está en la intensidad. Muchas veces está en la repetición. Por eso resulta tan importante comprender que las pequeñas acciones tienen consecuencias extraordinarias. Leer unas páginas al día. Meditar unos minutos. Aprender una nueva habilidad. Escuchar contenido que expanda tu mente. Practicar gratitud. Cuidar tu cuerpo. Todas estas acciones parecen simples. Pero acumuladas durante meses o años pueden cambiar completamente una vida. El problema es que la mente suele subestimar el poder de la acumulación. Quiere resultados inmediatos. Quiere cambios espectaculares. Quiere evidencias rápidas. Y cuando no las obtiene, pierde entusiasmo. Sin embargo, la naturaleza funciona de otra manera. Todo crecimiento auténtico requiere tiempo. Las raíces crecen antes que los frutos. Los cimientos se construyen antes que el edificio. La transformación interna precede a la manifestación externa. Por eso la paciencia es una virtud tan importante en el camino del salto cuántico. Paciencia no significa pasividad. No significa esperar sin hacer nada. Significa actuar sin desesperación. Avanzar sin necesidad de controlar cada resultado. Confiar en el proceso mientras continúas construyendo. Porque cada acción consciente está sembrando una semilla. Y toda semilla necesita tiempo para desarrollarse. Aquí aparece otra verdad fundamental. Las decisiones más importantes de tu vida rara vez parecen trascendentales en el momento en que las tomas. A menudo parecen pequeñas. Casi insignificantes. La decisión de leer un libro. De cambiar una rutina. De comenzar una práctica. De decir sí a una oportunidad. De abandonar una excusa. De creer un poco más en ti. Pero con el paso de los años, esas decisiones revelan su verdadero impacto. Una sola elección puede alterar completamente la dirección de una existencia. Por eso el presente tiene tanto poder. Porque es el único lugar donde puedes decidir. No puedes actuar ayer. No puedes actuar mañana. Solo puedes actuar ahora. Y cada hora contiene una oportunidad. Una posibilidad de fortalecer la identidad que deseas construir. Una posibilidad de acercarte a la realidad que imaginas. Una posibilidad de alinearte con tu visión más elevada. Cuando comprendes esto, dejas de esperar el momento perfecto. Porque descubres que el momento perfecto rara vez llega. La acción crea claridad. La acción genera movimiento. La acción produce aprendizaje. La acción abre caminos invisibles. Muchas de las oportunidades más importantes aparecen después del primer paso. No antes. Por eso quienes transforman su vida suelen compartir una característica. Actúan incluso cuando no tienen todas las respuestas. Actúan incluso cuando sienten incertidumbre. Actúan incluso cuando todavía tienen miedo. No porque sean invulnerables, sino porque han comprendido que la confianza se construye caminando. No esperando. La vida responde al movimiento. Responde a la participación. Responde al compromiso.
Y cuanto más alineadas están tus acciones con tu visión interior, más poderosa se vuelve la transformación. Llega un momento en el que la identidad antigua comienza a perder fuerza. Ya no porque la estés combatiendo, sino porque la nueva identidad se ha fortalecido. La vieja versión de ti se desvanece gradualmente. Y una nueva versión emerge. Más consciente. Más coherente. Más alineada. Más libre. Ese es uno de los signos más claros de que el salto cuántico está ocurriendo. No necesariamente porque todo cambie de inmediato en el exterior, sino porque tú ya no eres la misma persona que comenzó el viaje. Tus pensamientos han cambiado. Tus emociones han cambiado. Tus decisiones han cambiado. Tus hábitos han cambiado. Y como consecuencia inevitable, tu realidad también comenzará a cambiar. Pero existe una fuerza que suele aparecer justo antes de las grandes transformaciones. Una fuerza que ha detenido a innumerables personas. Una fuerza que debemos comprender para poder trascenderla. Esa fuerza es la resistencia. El miedo al cambio. El apego a lo conocido. La voz interna que intenta mantenernos exactamente donde estamos. Y precisamente de eso hablaremos a continuación. Porque todo gran salto cuántico exige atravesar el umbral de la incertidumbre. Y descubrir que existe al otro lado del miedo. El miedo, la resistencia y el umbral de la transformación. Si observas con atención las historias de transformación más profundas, descubrirás un patrón que se repite una y otra vez. Justo antes del cambio aparece la resistencia. Justo antes del crecimiento surge el miedo. Justo antes del salto aparece la duda. Y esto ocurre porque toda transformación auténtica implica abandonar algo conocido para entrar en algo desconocido. La mente humana está diseñada para buscar seguridad. Le gusta la familiaridad. Le gusta aquello que puede predecir. Le gusta aquello que conoce. Incluso cuando aquello que conoce le produce sufrimiento. Por extraño que parezca, muchas personas permanecen durante años en situaciones dolorosas simplemente porque son familiares. Relaciones que ya no funcionan. Trabajos que ya no inspiran. Hábitos que ya no benefician. Creencias que ya no sirven. No porque disfruten de esas experiencias, sino porque representan terreno conocido. Y el ego suele preferir un sufrimiento familiar antes que una incertidumbre desconocida. Por eso el miedo aparece con tanta fuerza cuando comenzamos a cambiar. No necesariamente porque exista un peligro real, sino porque la identidad antigua siente que está perdiendo el control. Imagina por un momento una oruga dentro de su capullo. Si pudiera pensar como nosotros, probablemente experimentaría confusión. Todo aquello que conocía está desapareciendo. Su antigua forma se está desintegrando. Su realidad está cambiando. Desde la perspectiva de la oruga, podría parecer una crisis. Pero desde una perspectiva más amplia, es una transformación. Algo similar ocurre en nuestra vida. Muchas veces interpretamos el cambio como una amenaza cuando en realidad es una evolución. Interpretamos el final como una pérdida cuando en realidad es una transición. Interpretamos la incertidumbre como un problema cuando en realidad es una puerta. El miedo tiene una característica interesante. Siempre intenta convencerte de que permanezcas exactamente donde estás. Te dice que esperes un poco más. Que todavía no es el momento. Que necesitas más preparación. Más garantías. Más seguridad. Más certezas. Y aunque en ocasiones la prudencia es valiosa, muchas veces estas voces simplemente representan la resistencia natural al crecimiento. Porque la verdad es que nunca tendrás todas las respuestas. Nunca conocerás cada detalle del camino. Nunca eliminarás completamente la incertidumbre. La vida no funciona así. La vida se revela mientras avanzas. La claridad aparece caminando. La confianza se desarrolla actuando.
La sabiduría surge a través de la experiencia. Por eso quienes esperan sentirse completamente preparados suelen quedarse inmóviles. Y quienes aceptan la incertidumbre terminan descubriendo nuevas posibilidades. Existe una frase que resume esta idea de manera extraordinaria. La valentía no es la ausencia de miedo. Es avanzar a pesar de él. Muchas personas creen que quienes logran grandes transformaciones no sienten temor. Pero eso rara vez es cierto. La diferencia es que han aprendido a relacionarse de otra manera con el miedo. Han dejado de verlo como una señal para detenerse. Y han comenzado a verlo como una señal de crecimiento. Porque muchas veces el miedo aparece precisamente donde se encuentra la expansión. Piensa en las experiencias que más te han transformado. Tal vez implicaron riesgo. Tal vez implicaron incertidumbre. Tal vez implicaron salir de tu zona de comodidad. Y precisamente por eso produjeron crecimiento. La zona de confort tiene una función importante. Nos brinda estabilidad, descanso, seguridad. Pero también tiene límites. Porque dentro de ella rara vez descubrimos nuevas capacidades. Rara vez desarrollamos nuevas habilidades. Rara vez expandimos nuestra conciencia. El crecimiento ocurre en la frontera. En ese espacio donde lo conocido se encuentra con lo desconocido. En ese punto donde aparece una mezcla de entusiasmo y temor. En ese lugar donde algo dentro de ti sabe que existe más. El salto cuántico ocurre precisamente allí. No en la comodidad absoluta, sino en la disposición a atravesar el umbral. A cruzar una puerta sin saber exactamente qué encontrarás al otro lado. Por supuesto, esto no significa actuar impulsivamente. No significa ignorar la inteligencia o la prudencia. Significa reconocer que el miedo no siempre es un indicador de peligro. A veces es simplemente una señal de transformación. Y cuando comprendes esto, tu relación con él cambia. Dejas de preguntarte, ¿cómo elimino el miedo? Y comienzas a preguntarte, ¿qué me está enseñando este miedo? ¿Qué oportunidad está intentando proteger? ¿Qué versión de mí necesita surgir para atravesarlo? Estas preguntas transforman completamente la experiencia. Porque convierten al miedo en maestro en lugar de enemigo. Y cada vez que atraviesas uno de esos umbrales, descubres algo sorprendente. Eres más fuerte de lo que imaginabas. Más capaz de lo que creías. Más resiliente de lo que pensabas. Muchas de las limitaciones que parecían enormes comienzan a reducirse cuando las enfrentas. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque desarrollas nuevas capacidades para relacionarte con ellas. El miedo suele crecer en la imaginación, pero pierde poder frente a la acción. Mientras permaneces inmóvil, puede parecer gigantesco. Cuando avanzas, comienza a revelar su verdadera dimensión. Por eso tantas personas experimentan alivio después de tomar una decisión importante. No porque todos los problemas desaparezcan, sino porque dejaron de luchar contra la incertidumbre. Aceptaron avanzar. Aceptaron crecer. Aceptaron transformarse. Y esa aceptación libera una enorme cantidad de energía. La resistencia también puede manifestarse de formas más sutiles. Procrastinación. Distracción constante. Excusas. Perfeccionismo. Autosabotaje. Todas estas conductas suelen esconder el mismo mensaje. Una parte de ti teme cambiar. Teme descubrir su verdadero potencial. Teme abandonar una identidad antigua. Teme asumir una nueva responsabilidad. Pero recuerda algo importante. La resistencia no significa que estés en el camino equivocado. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que estás acercándote a algo significativo. Algo que desafía tus antiguos límites. Algo que exige una nueva versión de ti.
Por eso resulta tan importante desarrollar una relación consciente con la incomodidad. No para buscar sufrimiento, sino para comprender que el crecimiento rara vez ocurre dentro de los límites de la comodidad absoluta. La semilla debe romperse para convertirse en árbol. El capullo debe abrirse para liberar a la mariposa. La noche debe terminar para que aparezca el amanecer. Toda transformación implica un periodo de transición. Un espacio entre lo que eras y lo que estás llegando a ser. Y aunque ese espacio pueda parecer incierto, contiene una enorme sabiduría. Porque allí es donde se forman las nuevas posibilidades. Allí es donde nace una nueva identidad. Allí es donde se prepara el verdadero salto cuántico. Cuando aprendes a atravesar esos momentos con conciencia, algo cambia profundamente. Dejas de temer cada transformación. Comienzas a confiar en ella. Dejas de resistirte constantemente a la evolución. Comienzas a colaborar con ella. Y poco a poco descubres que la vida no está intentando detenerte. Está intentando expandirte. Está intentando mostrarte versiones de ti mismo que todavía no conoces. Está intentando llevarte más allá de las limitaciones que alguna vez parecieron permanentes. Pero para recibir esa expansión es necesario comprender otro principio fundamental. Uno de los más poderosos de todo este viaje. El principio de la rendición consciente. La capacidad de dejar de controlar obsesivamente cada resultado y aprender a fluir con la inteligencia de la vida. Porque el salto cuántico no ocurre únicamente mediante el esfuerzo. También requiere confianza. Y esa confianza será el tema de nuestro próximo capítulo. La rendición consciente y el arte de confiar en el proceso. Después de hablar sobre el miedo, la resistencia y los desafíos de la transformación, llegamos a una de las lecciones más profundas del camino espiritual. La rendición consciente. A primera vista, esta palabra puede generar confusión. Muchas personas asocian la rendición con debilidad, con derrota, con resignación, con renunciar a los sueños. Pero la rendición consciente no tiene nada que ver con eso. En realidad, representa una de las formas más elevadas de sabiduría. Porque consiste en comprender la diferencia entre controlar y crear. La mayoría de las personas intenta controlar la vida. Quiere controlar cada resultado, cada circunstancia, cada acontecimiento, cada reacción de los demás, cada detalle del futuro. Y cuando las cosas no suceden como esperan, aparece la frustración, la ansiedad, la preocupación, el sufrimiento. Sin embargo, existe una verdad que tarde o temprano todos descubrimos. No podemos controlar la vida por completo. Podemos influir. Podemos participar. Podemos elegir. Podemos actuar. Pero no podemos gobernar cada variable del universo. Y cuando intentamos hacerlo, terminamos agotados. Imagina por un momento que estás nadando contra una corriente inmensa. Durante un tiempo puedes avanzar. Pero cuanto más luchas, más energía consumes. Más tensión acumulas. Más cansancio experimentas. Ahora imagina que aprendes a moverte con la corriente. No significa dejar de nadar. No significa abandonar la dirección. Significa colaborar con una fuerza mayor. Significa utilizar inteligentemente la energía disponible. Eso es la rendición consciente. No es pasividad. Es alineación. No es resignación. Es cooperación. No es abandono. Es confianza. La diferencia es enorme. Porque una persona resignada deja de actuar. Mientras que una persona rendida conscientemente continúa actuando, pero sin apego obsesivo a los resultados. Hace lo mejor que puede. Entrega lo mejor de sí. Siembra. Construye. Aprende. Crece. Y luego permite que la vida responda.
Esta actitud transforma profundamente la experiencia humana. Porque libera una enorme cantidad de energía. Piensa en cuánto tiempo pasan muchas personas preocupándose por cosas que todavía no han ocurrido. Imaginando problemas. Intentando controlar escenarios imposibles. Repasando una y otra vez situaciones que están fuera de su alcance. Toda esa energía queda atrapada en la resistencia. La rendición consciente recupera esa energía. La devuelve al presente. Al único lugar donde realmente puedes actuar. Existe una paradoja fascinante. Muchas veces obtenemos mejores resultados cuando dejamos de aferrarnos desesperadamente a ellos. No porque dejemos de importarles, sino porque eliminamos la tensión que bloqueaba nuestro movimiento natural. Observa a un músico talentoso. A un atleta en estado de flujo. A un artista profundamente inspirado. En esos momentos no están intentando controlar cada detalle. Están completamente presentes. Completamente conectados. Completamente entregados a la experiencia. Y precisamente por eso alcanzan niveles extraordinarios de rendimiento. El flujo surge cuando la acción y la confianza se encuentran. Cuando el esfuerzo y la entrega se equilibran. Cuando la intención existe, pero la obsesión desaparece. Este principio aparece una y otra vez en la naturaleza. El árbol no lucha para crecer. Crece. La flor no se preocupa por abrirse. Se abre. El río no se esfuerza por llegar al océano. Simplemente fluye. La vida posee una inteligencia inherente. Un movimiento natural hacia la expansión. Y cuando aprendemos a cooperar con esa inteligencia, muchas cosas comienzan a transformarse. Por supuesto, esto no significa que todo será fácil. Los desafíos seguirán apareciendo. Los obstáculos continuarán existiendo. Las incertidumbres seguirán formando parte del viaje. Pero tu relación con ellas cambiará. Dejarás de ver cada dificultad como una amenaza. Comenzarás a verla como parte del proceso. Como una oportunidad de aprendizaje. Como una invitación al crecimiento. Y esa nueva perspectiva modifica completamente la experiencia. La confianza no surge porque tengas garantías. Surge porque desarrollas una relación diferente con la incertidumbre. Comprendes que no necesitas conocer cada paso para avanzar. Comprendes que no necesitas controlar cada resultado para participar plenamente en la vida. Comprendes que el futuro puede desplegarse de formas que tu mente actual ni siquiera puede imaginar. Muchas veces los mayores regalos llegan envueltos en circunstancias inesperadas. Situaciones que inicialmente parecían problemas. Cambios que parecían pérdidas. Finales que parecían fracasos. Y que con el tiempo revelan haber sido puertas hacia algo mejor. Por eso la rendición consciente requiere humildad. La humildad de reconocer que no siempre vemos el panorama completo. Que nuestra perspectiva es limitada. Que la vida puede estar organizando posibilidades más amplias de las que alcanzamos a percibir. Esta comprensión no elimina la responsabilidad personal. Al contrario. La fortalece. Porque te invita a enfocarte en aquello que sí puedes hacer. Tus decisiones. Tus pensamientos. Tus emociones. Tus acciones. Tu crecimiento. Tu conciencia. Todo lo demás puede ser entregado al proceso. A la vida. Al universo. A Dios. A la inteligencia creadora. Cada persona utilizará el nombre que resuene con su experiencia. Lo importante no es el nombre. Lo importante es la confianza. La capacidad de reconocer que existe una dimensión de la vida más grande que nuestros miedos. Más grande que nuestras dudas. Más grande que nuestras limitaciones temporales. Cuando desarrollas esa confianza, algo extraordinario sucede. La ansiedad comienza a disminuir. La necesidad de controlar se suaviza. La mente se vuelve más flexible.
El corazón se abre. Y aparece una sensación de paz. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque has dejado de luchar contra la realidad en cada instante. Has comenzado a colaborar con ella. Has comenzado a escucharla. Has comenzado a caminar junto a ella. Y ese estado de alineación tiene un enorme poder transformador. Porque la vida parece responder de manera diferente cuando actuamos desde la confianza. Nuestra percepción se amplía. Nuestra creatividad aumenta. Nuestra intuición se fortalece. Nuestra energía se vuelve más coherente. Y como consecuencia, comenzamos a tomar mejores decisiones. A reconocer mejores oportunidades. A construir experiencias más alineadas con nuestra esencia. Aquí encontramos uno de los secretos más profundos del salto cuántico. No se trata únicamente de manifestar una nueva realidad. Se trata de desarrollar una nueva relación con la vida. Una relación basada en la presencia. En la confianza. En la cooperación. En la conciencia. Porque cuando esa relación cambia, todo comienza a cambiar. No necesariamente de inmediato. No necesariamente de manera espectacular. Pero sí profundamente. Y la transformación profunda siempre termina reflejándose en el mundo exterior. A medida que avanzamos en este viaje, nos acercamos a una comprensión todavía más elevada. La idea de que existen múltiples versiones potenciales de nosotros mismos. Múltiples posibilidades esperando ser elegidas. Múltiples caminos disponibles en cada instante. Y comprender esa realidad puede transformar para siempre la manera en que observamos nuestra existencia. Porque quizás el salto cuántico no consiste en convertirte en alguien diferente. Quizás consiste en recordar quién siempre has sido en tu nivel más profundo. Las versiones paralelas de ti mismo y la elección de una nueva identidad. Llegamos ahora a una de las ideas más fascinantes y transformadoras de todo este viaje, la posibilidad de que existan múltiples versiones potenciales de ti. No hablamos necesariamente de una afirmación científica literal sobre universos paralelos. Hablamos de una poderosa metáfora de crecimiento y conciencia. Porque, si observas con atención, descubrirás algo extraordinario: la persona que eres hoy no es la única persona que podrías haber sido. Dentro de ti existen innumerables posibilidades. Existe una versión de ti más valiente, más disciplinada, más amorosa, más consciente, más libre, más abundante, más sabia y más auténtica. Y también existen versiones de ti que permanecen atrapadas en viejos patrones, viviendo desde el miedo, la duda, la limitación o el resentimiento. Cada día, cada decisión y cada pensamiento fortalecen una de esas posibilidades. La identidad no es algo fijo. No es una estructura permanente. Es un proceso en constante construcción. Sin embargo, la mayoría de las personas cree que tiene una personalidad definida e inmutable. Dicen: yo soy así, siempre he sido de esta manera, no puedo cambiar, así funciona mi carácter. Pero la verdad es que gran parte de lo que llamamos personalidad son hábitos repetidos durante mucho tiempo, patrones aprendidos, historias reforzadas y conductas automatizadas. Y aquello que ha sido aprendido puede transformarse. Por eso el salto cuántico implica una pregunta fundamental: ¿quién estás eligiendo ser? No quién has sido. No quién esperan los demás que seas. No quién te enseñaron que debías ser. Sino quién eliges ser ahora. Esta pregunta tiene un enorme poder porque desplaza tu atención del pasado al presente. Te recuerda que tu identidad no está escrita en piedra. Te recuerda que siempre existe la posibilidad de una nueva elección. Imagina por un momento que existen dos caminos frente a ti. Uno representa la continuidad de los viejos programas, las mismas creencias, las mismas excusas, los mismos miedos, las mismas limitaciones. El otro representa una nueva versión de ti, una versión más alineada con tu potencial, más conectada con tu propósito, más coherente con tus valores y más consciente de su poder creador. ¿Cuál de esos caminos alimentas cada día?
Porque la respuesta no depende de una decisión única. Depende de miles de pequeñas elecciones. La identidad se construye momento a momento. Cada vez que eliges actuar desde la confianza en lugar del miedo, fortaleces una nueva versión de ti mismo. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la apariencia. Cada vez que eliges crecer en lugar de permanecer inmóvil. Cada vez que eliges aprender en lugar de rendirte. Cada vez que eliges avanzar en lugar de retroceder. Y cuanto más fortaleces esa versión, más natural se vuelve. Hasta que llega un punto en el que deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu nueva realidad. Este proceso puede parecer lento al principio. Pero llega un momento en que ocurre algo extraordinario. Un punto de inflexión. Un instante en el que la nueva identidad adquiere más fuerza que la antigua. Y entonces aparece el salto. De repente piensas diferente. Sientes diferente. Actúas diferente. Respondes diferente. No porque estés fingiendo, sino porque realmente has cambiado. Lo que antes requería esfuerzo ahora surge naturalmente. Lo que antes parecía imposible ahora parece normal. Lo que antes generaba miedo ahora genera entusiasmo. Y desde afuera puede parecer que todo ocurrió de repente. Pero tú sabes que fue el resultado de una transformación interna acumulada durante mucho tiempo. Aquí es importante comprender algo esencial. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto. No necesitas crear una identidad artificial. No necesitas imitar a nadie. El verdadero crecimiento no consiste en alejarte de ti mismo. Consiste en acercarte a tu esencia. Muchas de las capas que has construido a lo largo de la vida no representan quién eres realmente. Representan mecanismos de adaptación. Protecciones. Condicionamientos. Respuestas aprendidas. Pero debajo de todas esas capas existe algo más profundo. Tu autenticidad. Tu naturaleza esencial. Tu conciencia. Y el salto cuántico consiste en permitir que esa esencia ocupe cada vez más espacio en tu vida. Por eso las transformaciones más poderosas suelen sentirse como un regreso. No como una adquisición. No como una construcción artificial. Sino como un recuerdo. La sensación de volver a casa. La sensación de reconocer algo que siempre estuvo allí. Algo que había sido cubierto por años de condicionamiento, pero que nunca desapareció. Piensa en los momentos de tu vida en los que te has sentido completamente alineado, completamente vivo, completamente presente. Esos momentos contienen pistas importantes. Porque suelen acercarte a tu verdadera naturaleza. Te muestran aspectos de ti que esperan ser expresados con mayor plenitud. Aspectos que desean formar parte de tu identidad cotidiana. Y cuanto más permites que esa esencia se manifieste, más coherente se vuelve tu vida. La coherencia es una de las señales más claras de transformación. Tus pensamientos comienzan a alinearse con tus valores. Tus emociones comienzan a alinearse con tu visión. Tus acciones comienzan a alinearse con tus intenciones. Y cuando existe coherencia, la energía deja de dispersarse. Se concentra. Se fortalece. Se vuelve creadora. Muchas personas viven divididas internamente. Piensan una cosa. Sienten otra. Dicen otra. Y hacen algo completamente diferente. Esa fragmentación consume enormes cantidades de energía. La coherencia, en cambio, genera poder. Porque todas las dimensiones del ser comienzan a moverse en la misma dirección. Y cuando eso ocurre, los resultados se aceleran. No porque el universo cambie sus reglas, sino porque ya no estás enviando señales contradictorias. Tu vida comienza a expresar una dirección clara. Una intención clara. Una identidad clara. Y esa claridad tiene un efecto transformador. A partir de este momento, una pregunta puede acompañarte diariamente. ¿Qué versión de mí estoy fortaleciendo hoy? No mañana. No la próxima semana.
Hoy. Porque cada día representa una nueva oportunidad. Cada amanecer ofrece una nueva elección. Cada instante contiene la posibilidad de reforzar una identidad más elevada. Cada conversación. Cada pensamiento. Cada decisión. Cada acción. Todo contribuye a construir la persona que estás llegando a ser. Y cuando esta práctica se vuelve constante, algo maravilloso comienza a ocurrir. La distancia entre quien eres y quien deseas ser empieza a reducirse. Las viejas excusas pierden fuerza. Los antiguos miedos dejan de gobernarte. Las limitaciones comienzan a desmoronarse. Y una nueva confianza emerge desde tu interior. Ya no necesitas convencerte de tu valor. Comienzas a experimentarlo. Ya no necesitas imaginar tu transformación. Empiezas a vivirla. Ya no necesitas buscar afuera aquello que siempre estuvo dentro. Porque finalmente has comenzado a reconocerlo. Entonces comprendes que el verdadero salto cuántico nunca fue un evento externo. Nunca fue una recompensa llegada desde el exterior. Nunca fue una manifestación mágica aparecida de la nada. Fue una evolución de la conciencia. Una expansión de la identidad. Un despertar progresivo hacia una versión más auténtica de ti mismo. Y cuando alcanzas ese punto, descubres una de las verdades más profundas de todo este viaje. La realidad externa siempre termina reflejando la identidad que eliges habitar de manera constante. Tu vida no cambia únicamente cuando deseas algo diferente. Tu vida cambia cuando te conviertes en alguien diferente. Cuando piensas desde una nueva conciencia. Cuando sientes desde una nueva frecuencia. Cuando actúas desde una nueva visión. Cuando encarnas una nueva identidad. Entonces el mundo comienza a responder. Las oportunidades aparecen. Las sincronías aumentan. Los caminos se abren. Y aquello que antes parecía lejano empieza a acercarse. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y cuando tú cambias, la realidad que experimentas también cambia. Porque el mayor salto cuántico de todos no consiste en llegar a un lugar nuevo. Consiste en descubrir la grandeza que siempre existió dentro de ti y tener el valor de vivir desde ella cada día. Y así llegamos al final de este viaje sobre el salto cuántico. Si has permanecido aquí hasta este momento, quiero invitarte a reflexionar sobre una última idea. El salto cuántico no es un destino. No es un lugar al que llegas una vez y para siempre. Es una forma de vivir. Es la decisión diaria de elegir conciencia en lugar de automatismo. Es la decisión de elegir crecimiento en lugar de estancamiento. Es la decisión de elegir amor en lugar de miedo. Es la decisión de recordar, una y otra vez, el poder creador que habita dentro de ti. Cada nuevo día representa una oportunidad para comenzar de nuevo. Cada pensamiento es una semilla. Cada emoción es una señal. Cada decisión es un paso. Y cada paso te acerca a la versión más elevada de ti mismo. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuánto tiempo hayas permanecido dormido. No importa cuántos errores hayas cometido. Lo único que importa es que, a partir de este momento, puedes elegir nuevamente. Puedes observar tu vida con nuevos ojos. Puedes abrir tu mente a nuevas posibilidades. Puedes confiar más en tu intuición. Puedes actuar desde una conciencia más amplia. Y puedes convertirte en la prueba viviente de que la transformación es posible. Recuerda siempre que no estás aquí para sobrevivir únicamente. Estás aquí para despertar. Para expandirte. Para aprender. Para crear. Para amar. Para descubrir quién eres realmente más allá de todas las limitaciones que alguna vez aceptaste como verdad. Que este audiolibro sea una semilla en tu camino. Una semilla de conciencia. Una semilla de confianza. Una semilla de transformación. Y que cada vez que escuches estas palabras recuerdes algo fundamental.
La vida que deseas comenzar a vivir no está en un futuro lejano. Comienza en el momento en que decides convertirte en la persona capaz de vivirla. Gracias por compartir este tiempo, esta energía y esta experiencia. Y si este contenido ha aportado valor a tu vida, ha despertado una nueva reflexión o ha encendido una nueva posibilidad dentro de ti, te invito a apoyar este proyecto. Suscríbete al canal Audiolibros Despierta, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este camino de crecimiento, conciencia y transformación. Déjanos en los comentarios cuál fue la enseñanza que más resonó contigo y comparte este audiolibro con aquellas personas que también estén buscando despertar a una versión más elevada de sí mismas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por elegir crecer. Y recuerda, el mayor salto cuántico ocurre cuando dejas de buscar tu poder afuera y descubres que siempre estuvo dentro de ti. Hasta nuestro próximo audiolibro. Que la paz, la conciencia y la abundancia acompañen cada paso de tu camino. Audiolibros Despierta, donde cada palabra es una invitación a despertar.